Antes de comenzar, se darán algunas indicaciones. A todos los asistentes se les pide que mantengan su cámara y micrófono apagados en todo momento, con el fin de evitar distracciones durante la conferencia. Si tienen preguntas en el transcurso de la misma, pueden hacerlas en el chat y al finalizar la conferencia se dedicarán unos minutos para responderlas. Una vez concluida la ronda de preguntas, se proporcionará un enlace en el chat para que las personas interesadas en ser acreedoras de un diploma de participación puedan confirmar en el formulario sus datos personales. Cabe resaltar que es necesario que estén pendientes de este enlace, ya que el formulario cierra a las 3:50. A continuación, se presentarán los dos conferencistas que nos acompañarán el día de hoy. Nuestra primer conferencista de hoy es la ingeniera Francia Interiano, quien obtuvo su licenciatura en Ingeniería Química de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y además cuenta con experiencia en consultoría en diseño de plantas de desulfuración biológica de biogás, diseño de sistemas de tratamiento de agua, diagnóstico de sistemas de tratamiento de agua, cadenas de proceso y operaciones unitarias, control de calidad y análisis de laboratorio. Por otro lado, el segundo conferencista que nos acompaña hoy es el ingeniero Gerardo Moreira, graduado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras como ingeniero mecánico y posteriormente obteniendo una maestría en gestión energética y tecnología de sistemas, cuenta con experiencia en ingeniería de calidad, coordinación de calidad y más recientemente como director de servicios generales en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. A continuación, le doy la palabra a la ingeniera Francia Interiano. Tiene la palabra, ingeniera. Perfecto, buenas tardes a todos, un placer saludarlos en esta tarde, pues un agradecimiento especial a la parte de vinculación e ingeniería que tiene este proyecto que ha sido muy beneficioso para toda la población, ya sea de estudiantes y egresados, pues es muy importante la parte de la vinculación, ¿verdad? No solamente estar enfocados en la educación formal, sino que también lo que es la investigación y la vinculación son factores muy importantes para la educación de todos nosotros. Entonces, un agradecimiento especial a la vinculación, la parte de ingeniería, la Facultad de Ingeniería. Entonces, vamos a introducir lo que es este tema que vamos a tocar el día de hoy. Algunos dirán, de nuevo este tema. Tal vez ya estamos un poco agobiados de hablar de este tipo de cosas y de hablar de lo que es COVID y todo lo que está envuelto. Pero creo que como ingenieros es importante que miremos un poco el trasfondo de algunas cosas y nos sintamos seguros y podamos también considerar algunos fundamentos básicos que son importantes a la hora de hablar de desinfección. Entonces vamos a ver los objetivos de esta charla. Los objetivos básicos son dar una breve introducción a la teoría de la limpieza. ¿Por qué? Porque no podemos hablar de lo que es la desinfección sin considerar lo que es la limpieza. La limpieza es una etapa previa a la desinfección que juntos, tanto la limpieza como la desinfección, conforman lo que es la sanitización o la higienización de un proceso. Por lo tanto, son dos piezas claves e importantes que no debe ir la una sin la otra. Posterior, dar una breve introducción a los aspectos principales de la desinfección. Y número 3, y creo que es tal vez el más importante o el más curioso para la mayoría, indicar cuáles son los principales desinfectantes que se han distinguido contra el SARS-CoV-2, el causante de la COVID-19, estos que se han recomendado durante la pandemia de COVID-19. Entonces, ¿quiénes los han recomendado? Pues los han recomendado agencias internacionales, tanto de Estados Unidos como la Unión Europea, que son para Honduras. Son parte de las agencias que sirven como para dar ciertos lineamientos debido a su complejidad institucional que tienen. Ellos tienen procesos para determinar este tipo de productos, entonces nosotros como país nos podemos acoplar a los criterios que utilizan otros países. Entonces esos son los 3 principales objetivos. Vamos a entrar de lleno a lo que es la limpieza. Para no aburrirlos mucho, pues la limpieza es la eliminación de una suciedad visible, es la eliminación de algo que no deseamos que esté presente en una superficie o en un objeto. Normalmente esta se realiza de forma manual o se realiza de manera mecánica. Esto ya podemos hablar tanto de un proceso que realizamos a nivel doméstico como un proceso que realizamos a nivel industrial. Se utiliza agua, es el principal vehículo o disolvente que se utiliza.
por su economía, se utiliza principalmente agua, se utiliza en conjunto con detergentes o productos enzimáticos. ¿Por qué limpiamos? Limpiamos por varios motivos. Por apariencia, porque queremos tener dentro de un proceso, pues queremos tener una apariencia cómoda, que sea visible para que uno pueda trabajar cómodamente. Limpiamos porque la contaminación de microorganismos se ve reducida con la limpieza, ya sea por arrastre o porque hay algunos microorganismos que son sensibles a detergentes debido a sus propiedades tensoactivas. Limpiamos también por motivos de eficiencia, un proceso que tiene todas sus estructuras y partes limpias, pues es más eficiente. Por ejemplo, en un intercambiador de calor, si está limpio, si no hay incrustaciones, pues esto mejora la eficiencia. ¿Y cómo logramos eliminar estas incrustaciones? A través de una limpieza adecuada. Por seguridad, ya lo vamos a ver posteriormente con el ingeniero Gerardo, es muy importante la limpieza dentro de un establecimiento o dentro de los diversos procesos, ya que evitan que existan accidentes y esto nos permite mayor seguridad. Ok, pero para saber cuando vamos a limpiar tenemos que tener bien definido la naturaleza y el tipo de la suciedad que nosotros tenemos, ya que esto va a determinar los compuestos químicos adecuados y todo el procedimiento a seguir. Entonces, tenemos dos tipos en una categoría general, ¿verdad? Pueden haber muchas formas de categorizar, pero la suciedad la podemos categorizar en la suciedad soluble y la suciedad que es insoluble en agua. La soluble en agua, pues es maravillosa porque fácilmente con el agua y con acciones mecánicas, pues la podemos separarla de la superficie donde estamos limpiando. En el caso de la suciedad que es insoluble en agua, pues necesitamos ya tener ya sea algún disolvente adecuado o tener algún detergente que nos ayude a poder solubilizar de alguna manera o poder mover esta suciedad. Y tenemos dos tipos, la suciedad que es orgánica, que es de origen orgánico, y la suciedad que es de origen inorgánica. Con inorgánica podemos entender todo tipo de suciedad ligada con de origen del petróleo, y la suciedad orgánica pues es de origen de algún ser vivo. Cuando limpiamos, hay 4 técnicas básicas de limpieza, o sea, no solamente es a través de un disolvente, a través de un arrastre, sino que podemos encontrar 4 técnicas básicas. Estas técnicas básicas se pueden mezclar, o sea, que un detergente no va a tener una única técnica para realizar su función, sino que pueden haber varias técnicas dentro de un mismo detergente. Entonces, la primera es la reacción química. Por ejemplo, cuando tenemos una incrustación que normalmente que puede ser de origen orgánica, pues podemos adicionar un hidróxido de sodio para tener una reacción química y así poder desincrustar esta suciedad. Entonces, este es un tipo de reacción, es un tipo de limpieza a través de reacciones químicas que se dan. Tenemos la limpieza a través de disolventes, que es lo que decíamos, los productos que son, las suciedades que son solubles en agua se pueden disolver con agua, por ejemplo, el azúcar, la sal, pero también tenemos casos, por ejemplo, restos de gasolina, los podemos disolver con un disolvente orgánico. Entonces, recordando la teoría que siempre nos han dado en la Facultad de Ingeniería Química, que lo similar disuelve a lo similar. Entonces, este es otro principio. Tenemos la reacción química o por disolución. Tenemos la limpieza abrasiva, que es la que se utiliza una fuerza, una acción mecánica fuerte, o ya sea temperatura también. Por ejemplo, no sé si ustedes han visto ese tipo de limpieza cuando se hace una remodelación de casas y hay como hongos en algunas superficies, y entonces con un chorro a presión se limpia. Entonces, este es un tipo de limpieza abrasiva. Y tenemos como cuarta técnica de limpieza, la limpieza por dispersión, suspensión, que esta es una de las técnicas más importantes. Es como el centro de los tensoactivos, por así decirlo, es como que la técnica básica, ya que en este ocurren varios procesos. Puede ocurrir lo que es la emulsificación de aceites, o sea, es decir, que el aceite
se hace como en pedacitos y se emulsifica, es decir, que va a estar disperso en una solución. También se humedecen, hay procesos de humectación de todas las superficies que están en contacto. Hay una acción de penetración de todas las diferentes tipos de suciedad que tenemos, donde se penetra, se adentra, nuestro detergente se adentra a la superficie, al interior de la suciedad que queremos separar. También ahí ocurre, luego de que se penetra, se ocurre lo que es la dispersión, en la cual, digamos, que se empieza como a separar y ya tenemos un medio disperso a través de nuestro disolvente. Tenemos también lo que es la suspensión, que es el proceso posterior a la dispersión, en el que después de separar tenemos que mantener nuestra suciedad, porque no queremos que se decante y que se pegue en la superficie, o sea, que caiga, sino queremos que permanezca suspendido. Tenemos la peptización, que es similar a la emulsificación, nada más que es con proteínas. Tenemos también lo que es el enjuague, por eso está esta E de aquí. Significa el enjuague, es un proceso que es necesario para poder separar toda esa suciedad que estamos separando por medio de la dispersión, suspensión, después de hacer todas las operaciones de emulsificar, humectar, que yo disperso, que yo mantengo suspendido. Yo necesito separar con un arrastre y lo hago mediante un enjuague. También tenemos la actividad de secuestrante, que es cuando tenemos la presencia de iones de cationes, principalmente, que nos pueden afectar algunos procesos o pueden interactuar con algunos detergentes, entonces necesitamos secuestrar estos cationes. También pueden haber acciones de sinergia en la cual todo este tipo de actividades pues se pueden ver complementadas entre sí. Y también tenemos que a veces ocurren procesos en los cuales se mantiene el pH, por eso está la B de buffer. Entonces, básicamente tenemos estas 4 técnicas básicas para eliminar la suciedad, principalmente para la suciedad insoluble en agua, pero como vimos, pueden haber el disolvente, por ejemplo, pues puede ser agua y puede ser compatible con suciedad soluble en agua. Entonces, este esquema es principalmente para insoluble en agua, pero vemos que a lo interno también están comprometidos las suciedades que son solubles en agua. Entonces, recordando, tenemos eliminación a través de reacción química, a través de un disolvente, a través de la limpieza abrasiva y a través de la limpieza por dispersión y suspensión. Tenemos diferentes tipos de surfactantes, como ustedes sabrán. Tenemos los surfactantes aniónicos, que son los más comunes y los más utilizados. Todos estos alquil benzen sulfonatos son utilizados ampliamente, hasta en productos cosméticos, como champús, en gran variedad de productos. Tenemos los surfactantes no iónicos, tenemos los catiónicos y tenemos los surfactantes anfóteros. En el caso de los catiónicos, pues uno que destaca son los amonios cuaternarios. Estos tienen esta característica de tener, bueno, no sé si todos saben, pero cuando hablamos de surfactantes sabemos que tienen cualidades de afectar la superficie, la tensión superficial de una superficie y así poder realizar sus acciones. Entonces, la mayoría tienen un lado polar y un lado apolar. Entonces, en el caso de los catiónicos, que tienen un lado, con mayor, se puede acceder con mayor facilidad al lado positivo. Entonces, dentro de esta categoría tenemos lo que son los amonios cuaternarios, que bien, estos están categorizados como surfactantes, pero también cumplen una función de desinfectante. Es más, su uso es mucho más como desinfectante que como surfactante en sí, como detergente. Entonces, los detergentes, la composición, sabemos que los detergentes no solamente es el tensoactivo en sí, sino que va a estar constituido por diversos compuestos. Tenemos detergentes que están constituidos por ácidos, en sí por el surfactante, que es el principio activo, por secuestrantes y tienen componentes inorgánicos. La mayoría de los componentes inorgánicos, el objetivo es de que aquellas
aquellos componentes, por ejemplo, en agua dura, donde tenemos compuestos que son de calcio y de magnesio, carbonatos de calcio y de magnesio, que estos se mantienen solubles en el agua, pero al reaccionar con algunos surfactantes pueden empezar a depositarse. Entonces, algunos componentes inorgánicos de los detergentes nos ayudan a evitar estas deposiciones. Lo que hacen es que reaccionan con estos cationes de calcio y de magnesio, y lo que hacen es que generan deposiciones. Igual los secuestrantes actúan de manera similar. Y también tenemos, por ejemplo, detergentes que contienen hidróxido de sodio, otros que contienen bicarbonato, de sodio, porque estos regulan el pH, mantienen regulado el pH de las soluciones, y en el caso del hidróxido de sodio es especial porque nos ayuda a disolver todas aquellas incrustaciones. ¿Cuáles son aquellos factores que afectan el rendimiento de un surfactante? Pues tenemos el tiempo, como todo proceso, el tiempo nos afecta. Tenemos lo que es la acción mecánica. Normalmente es necesario que para que un detergente pueda funcionar vaya acompañado de una acción mecánica para poder facilitar su proceso en la tensión superficial. También nos afecta la concentración y nos afecta la temperatura. Normalmente sabemos que la temperatura favorece nuestros procesos, entonces esto sería a mayor temperatura, pues mayor rendimiento en la mayoría de los casos, a excepción de aquellos que implican que el detergente lleve enzimas. Si el detergente lleva enzimas, pues la temperatura pues puede ser un factor contrario porque necesitamos que la enzima se mantenga estable. Ok, entonces ahora entramos al proceso de desinfección, luego de hablar de la limpieza. Ya vimos algunos fundamentos importantes de la limpieza y vamos a hablar ahora de la desinfección. La desinfección describe un proceso en el que se eliminan muchos, pero no necesariamente todos, o a veces todos, los microorganismos patógenos, excepto las esporas bacterianas en objetos inanimados. Esta definición es una definición que saqué de este Centro de Control y Enfermedades de Estados Unidos. Sin embargo, es contrario, o no contrario, sino que tal vez incompleto a algunas definiciones que se encuentran en otros libros, en otras referencias, porque hay algunos desinfectantes que sí tienden a eliminar las esporas bacterianas, pero tal vez para agarrarlo de manera general, lo que es la desinfección o qué se tiene que cumplir con la desinfección, pues preferí colocar esta, que no necesariamente, que las esporas bacterianas no se asegura que en el proceso de desinfección pues estas quedan eliminadas. ¿Qué son las esporas bacterianas? Pues como el método de sobrevivencia de las bacterias, es el método que les permite sobrevivir. Es como quien dice los hijitos de las bacterias, por así decirlo de otra manera. Entonces decimos que durante un proceso de desinfección podemos eliminar las bacterias, pero posiblemente nuestra superficie queda vulnerable a tener una reinfección por otros microorganismos patógenos o los que ya estuvieron alguna vez y quedaron esporas bacterianas o esporas de algún microorganismo. ¿Qué son los desinfectantes? Pues son los que llevan a cabo la desinfección, ¿verdad? Son un grupo específico, son categorizados en algunos lados como detergentes generales. En mi criterio de la literatura encontrada, no todos funcionan como detergentes porque no todos actúan a nivel de la superficie. Ya vamos a ver con más detalle esto. Hay algunos que utilizan, en vez de procesos de penetración, lo que utilizan son procesos de oxidación, por ejemplo, el cloro. Pero de manera general los toman así, como detergentes, cuya función específica es matar, eliminar o inactivar microorganismos. Las diferentes especies de microorganismos se destruyen, eliminan o inhiben a ritmos diferentes dependiendo de los factores ambientales y otro tipo de factores. ¿Cuáles son esos otros factores? Pues vamos a ver cuáles son los factores que afectan el rendimiento de estos desinfectantes. Tiempo. El tiempo, como sabemos, afecta todo tipo de proceso, ¿verdad? A mayor tiempo, pues puede haber una mayor desinfección, pero ojo, después de un tiempo
puede ser que nuestro desinfectante ya haya perdido su acción desinfectante. Entonces, esto varía mucho dependiendo del desinfectante. Con esto lo que quiero decir es que si esperamos mucho tiempo, posiblemente ya haya pasado el tiempo en el que se habían eliminado los microorganismos y posiblemente esperamos mucho tiempo y tal vez nuestra superficie se vuelve a contaminar. También depende, afecta también el número y ubicación de los organismos. Por ejemplo, si tenemos tuberías, si hay partes o accesorios de la tubería que nosotros estamos desinfectando que son muy pequeños y muy estrechos, puede haber proliferación de microorganismos y posiblemente nuestro desinfectante no pueda actuar bien en esta superficie. Obviamente el número de microorganismos nos va a afectar porque a mayor cantidad de microorganismos el desinfectante tiene que trabajar más, tiene que haber una mayor concentración, no tiene que haber un mayor tiempo. Los iones metálicos, pues es muy importante la parte de los iones metálicos porque tienen influencia en una gran cantidad de procesos, no solamente en lo que es limpieza, en lo que es desinfección, ya que los iones metálicos pueden reaccionar con muchos compuestos y realizar procesos o pueden evitar que nuestro desinfectante actúe de la mejor manera. La materia orgánica afecta nuestro rendimiento, es algo clave cuando hablamos de desinfección, porque la materia orgánica lo que hace es que impide que nuestro desinfectante llegue a los microorganismos porque llega primero a la materia orgánica. Es decir, que tiene que, cuando hay materia orgánica, nuestro desinfectante trabaja actuando sobre la materia orgánica, desestabilizando. Entonces, la concentración que tenemos de nuestro desinfectante se nos desgasta actuando sobre la materia orgánica. Por eso el papel importante de la limpieza como etapa previa y obligatoria a la desinfección es muy importante. El tipo de microorganismos es muy importante en el rendimiento porque tenemos gran variedad de bacterias, tenemos gran variedad de microorganismos, de virus, etcétera, que no podemos decir que actuando contra X virus, si mi desinfectante actúa contra X virus, va a tener el mismo efecto contra otro virus distinto. O sea, cada tipo de microorganismos tiene su estructura compleja distinta, a cada uno se le ataca de manera distinta y así hay desinfectantes que pueden ser efectivos contra algún tipo de virus, puede ser que no lo sean contra otro tipo de virus. Entonces el tipo de organismo afecta el rendimiento de los desinfectantes porque no actúa igual sobre todos los microorganismos. La atención superficial es necesaria porque, como ya vimos en la propia definición de los desinfectantes, estos tienen cualidad de detergente ya que actúan sobre la tensión superficial. Entonces, si no hay un ambiente propicio en el que se puede atacar la tensión superficial de los microorganismos, el desinfectante no puede llevar a cabo su función. Igualmente, el pH es sumamente importante en cómo afectan nuestros desinfectantes, ya que a pH ácidos o a pH básicos, el desinfectante puede actuar de una o de otra manera, o puede estar estable o puede estar inestable. La temperatura pues puede acelerar nuestro proceso en la desinfección normalmente, por lo tanto eso es algo importante. De igual manera tenemos los procesos de esterilización, los procesos de pasteurización donde muchas veces se utiliza vapor, agua o aire caliente, en el cual la temperatura es algo vital para poder realizar el proceso de desinfección. Y por último tenemos el factor de rendimiento, uno de los principales también, que es la concentración. Depende de la concentración, pues mi desinfectante puede actuar sobre algunos microorganismos. Es posible que a determinada concentración me actúe sobre una gran cantidad de microorganismos, pero a una concentración más baja solamente me actúe sobre algunos microorganismos específicos. Entonces, como para resumir, los factores que afectan el rendimiento de los desinfectantes son el tiempo, el número y ubicación de los microorganismos, la temperatura, la concentración, el pH, la tensión superficial, los tipos de microorganismos, la materia orgánica y la presencia de iones metálicos. ¿Cómo escogemos
el desinfectante más apropiado. Obviamente depende del proceso que nosotros tengamos, depende si nosotros tenemos un proceso que es de carácter alimenticio o no, si nos interesa que no quede ningún residuo o si nos puede afectar que quede algún residuo en el proceso. Pero concretamente, algunos de estos puntos para poder determinar cuál es el desinfectante que necesito usar en determinado proceso, pues tengo que definir que sea altamente eficaz contra una amplia variedad de microorganismos. Esto se aplica más a nivel de procesos alimenticios, ¿verdad? Porque queremos eliminar la mayoría de microorganismos de nuestros procesos. Pero ya en otros procesos que son menos sensibles, que son menos críticos, pues dependería de los estudios de laboratorio que se hagan para determinar cuáles son los microorganismos con más presencia dentro de nuestro proceso y cómo afectan nuestro proceso. Otro factor que nos interesa es que no sea corrosivo y que no manche los materiales y que no los dañe. Que no tenga un olor ofensivo. En la industria alimenticia, pues si hay rastros si queda algún rastro de algún desinfectante que se permita en alguna concentración, que queden rastros en algún alimento, me imagino yo que también otro factor importante sería que no quede un sabor ofensivo. Punto número 4, pues ser lo más específico posible para los microorganismos. Es decir, que su actuación, que su papel fundamental vaya dirigido a atacar los microorganismos y no tenga prioridad, por ejemplo, la materia orgánica, que ya dijimos que es prioridad eliminarla anteriormente, pero si quedan restos, pues queremos que sea lo más posible, que su atracción sea principalmente hacia los microorganismos. Número 5, pues ligado siempre con su definición, tiene que ser un buen reductor de la tensión superficial, es una de las maneras en las que atacan los microorganismos. Número 6, tiene que mantenerse estable en almacenamiento. Este es uno de los problemas que tenemos, por ejemplo, con el hipoclorito de sodio, ya que no es estable, este es fotosensible. Entonces, esa es una de las desventajas de ¿verdad? Es preferible que se mantenga estable en el almacenamiento. No así es el caso de los amonios cuaternarios, que los amonios cuaternarios pues se permanecen estables durante mucho tiempo, permanecen estables durante el almacenamiento. Ok, otro criterio que es importante es que sea fácilmente disponible y que no sea costoso. Otro sería que sea de fácil aplicación en condiciones prácticas de uso. Y 9, cumplir su acción dentro de los límites de tiempo requeridos para la aplicación, es decir, que no me tome, no tenga que sacar de mi cadena de proceso, no tenga que sacar durante horas una parte para poder desinfectar correctamente, sino que yo pueda hacerlo de manera efectiva, pero rápida, ya que en todo proceso, pues el tiempo es vital, como le hemos dicho. Entonces, estos son como los 9 criterios para escoger un desinfectante. Pueden haber muchos más, pero estos son los generales. Entonces, vamos a hablar un poquito ahora de lo que son los desinfectantes que se han recomendado para atacar lo que es el SARS-CoV-2. El SARS-CoV-2, como ya estamos acostumbrados después de tantos estos meses de escucharlo, pero es el que produce la enfermedad del COVID-19. Entonces, esta imagen nos da una idea de la estructura que tiene. Este es un virus envuelto. Este tipo de virus envuelto, pues, gracias a Dios, pues es uno de los tipos de virus más fáciles de inactivar porque está envuelto por una capa lipídica y por bastones de proteína que nos permiten actuar e inactivar fácilmente. Si nosotros vemos una escala de los microorganismos más difíciles de inactivar o eliminar, pues vamos a ver que los virus envueltos son una de las categorías más bajas, por lo que es más fácil desactivarlos. Incluso debido a que esta parte que es lipídica y las proteínas, pues el uso del jabón y el uso de detergentes
pues puede inactivar, no hay estudios concretos, ¿verdad? Pero según la teoría, pues puede inactivar la mayoría o una gran parte de lo que son, si hay de ese tipo de virus en nuestras superficies, solamente con la acción de limpiar. Por lo tanto, la acción de limpiar antes de desinfectar, pues es algo vital, lo podemos ver en esta aplicación, es algo sumamente necesario y que más bien nos puede ahorrar nuestros procesos de desinfección, pero obviamente por mayor seguridad es mejor desinfectar después de haber limpiado. Tenemos también, digamos que podemos, cuando lavamos nuestras manos con jabón, si aplicamos el tiempo suficiente, la acción mecánica suficiente, y utilizamos abundante agua, que es el vehículo para el jabón, para ese tensoactivo, pues vamos a poder eliminar una gran cantidad de estos microorganismos que tanto nos ha perjudicado. En el caso también, por ejemplo, cuando lavamos algún objeto de nuestra casa, yo he tendido a lavar bastante con el jabón de lavar loza. El jabón de lavar loza, pues, este tiende a atacar, es especial, es especial para las grasas. Entonces, le queda como el anillo al dedo a nuestro virus, porque ataca esta capa lipídica que tiene. Si de por sí el jabón ya lo hacía, este detergente para lavaplatos, pues lo hace totalmente bien, lo destruye totalmente. Entonces, vamos a ver cómo hay diferentes tipos de desinfectantes. Esta es la categoría de diferentes tipos de desinfectantes, ¿verdad? Todavía no vamos a entrar, no les voy a dar el detalle de los que son específicos, pero los diferentes tipos de desinfectantes pues se pueden clasificar. Uno, este que es físico, el calor. Sabemos que el calor, las temperaturas elevadas pues pueden destruir, y las temperaturas bajas pues pueden inactivar o mantener estáticas las presencias de los microorganismos. Tenemos los que son las imágenes en anaranjado, pues son los desinfectantes que son oxidantes. Estos, tanto los que son a base de cloro como los que son a base de peróxido, como los yodóforos, son desinfectantes que actúan atacando principalmente, oxidando obviamente el microorganismo, y oxidan específicamente el grupo CH de las proteínas que rodean a los microorganismos. Entonces, esa es su metodología de trabajo. A base de cloro, a base de peróxido, pues son tóxicos, son corrosivos, son difíciles de manipular. Los yodóforos son un poco menos, son menos corrosivos, pero tienen acción sobre una amplia cantidad de microorganismos. También tenemos los que son los amonios cuaternarios, las biguanidas y la clorhexidina, ácidos y los anfotéricos. Pues estos son ya que no tienen procesos oxidantes. Estos actúan más que todo por acciones tienen actividad sobre la superficie, o sea que ya cumplen más con ese criterio de detergentes. En cambio, estos tres que tenemos aquí son más del tipo oxidante. Ahora bien, vamos a hablar un poco acerca de estos productos que han sido recomendados para atacar o para trabajar contra el SARS-CoV-2. Estos, al final de toda la presentación, pues está la referencia. La referencia de esto me basé a nivel regional en Estados Unidos, en la EPA, en la Agencia de Protección Ambiental. Pues ellos tienen diferentes listados para actuar contra diferentes tipos de microorganismos según la situación nacional que se enfrenten o la situación internacional en este caso. Entonces ellos sacaron la lista N, que tal vez muchos ya han escuchado, que en esta lista N pues se desglosan, son 33 principios activos que se pueden utilizar en diversos productos para poder trabajar contra el SARS-CoV-2. Esta lista N está basada en los productos que ya están registrados con la EPA, y ellos tienen un código. Con ese código pues cada uno de ustedes puede buscar la patente y así poder examinar detenidamente hasta las indicaciones del producto o ver detenidamente la composición.
A base de cloro, pues los que han estado recomendados en esta plataforma de la EPA, pues es el dióxido de cloro, tenemos el ácido hipocloroso, tenemos el hipoclorito de sodio, que para mí es uno de mis favoritos, ya les voy a comentar por qué, y tenemos el dicloroisocianurato de sodio. El dióxido de cloro, hay presentaciones desde el 2% actuando solo, y también puede trabajar junto con los amonios cuaternarios. Tiene actuaciones desde 10 a 15 minutos. El ácido hipocloroso es un poco a menor concentración, ya puede actuar similar al dióxido de cloro desde concentraciones desde 0.02%, ya puede actuar contra una gran cantidad de microorganismos y tiene tiempos de acción de entre 1 y 10 minutos. Luego tenemos el hipoclorito de sodio, que como comúnmente llamamos lejía o cloro doméstico, pues este tiene presentaciones que se tienen que diluir, ¿verdad? Pero tiene presentaciones que van desde el 3, 2% aquí en Honduras, desde el 2, 3, 4, 5%, a veces dan un rango. El rango, la mayoría de los fabricantes lo dan porque normalmente, como es inestable el hipoclorito de sodio, pues ellos dan un margen en el que puede actuar de acuerdo a la fecha en que creen que puede estar almacenado el producto, ¿verdad? Porque como es inestable, la concentración del producto puede bajar. El hipoclorito de sodio, pues según la documentación y según numerosos procedimientos que se utilizan en muchos hospitales alrededor del mundo, desde concentraciones aproximadamente desde 0.1%, que son 1000 partes por millón, pues ya puede actuar con una gran cantidad de microorganismos, incluyendo el SARS-CoV-2. Entonces, el hipoclorito de sodio, pues les decía que es uno de mis favoritos porque para mí es de fácil, puedo acceder fácilmente a él. Encuentro muchos fabricantes que son seguros, no es un producto que normalmente vamos a encontrar clandestino como el amonio cuaternario, donde muchas veces no sabemos a qué concentración viene y etcétera. Entonces el hipoclorito de sodio, nada más que hay que hacerlo más o menos diariamente. Sé que lo utilizan ampliamente en hospitales, es seguro con tal y no haya una fuente de calor cerca o que pueda ocurrir un accidente, ¿verdad? Entonces el hipoclorito de sodio es seguro. O si lo están utilizando en hospitales, que es el lugar de mayor riesgo, pues en nuestras casas lo podemos utilizar siempre y cuando sea compatible con la superficie que está en contacto. El dicloroisocianurato de sodio, pues se presenta más como en tabletas, es similar a las tabletas que le adicionan a las piscinas, y pues también está dentro de este listado por ser un derivado del cloro. Necesita unas concentraciones un poquito más elevadas para actuar, pero igual funciona. No les expliqué al inicio, pero sí, esta lista obviamente no está basada en estudios específicos contra el SARS-CoV-2, sino que ellos delimitaron que estos compuestos pueden servir para inactivar el SARS-CoV-2, basándonos en que estos productos normalmente inactivan o eliminan microorganismos que son más difíciles que eliminar que el SARS-CoV-2. Entonces ese es el criterio para ellos para poder decir, estos productos son seguros para utilizar contra el SARS-CoV-2. Aparte de lo que les mencionaba, que este virus tiene una estructura envuelta, lo que facilita su inactivación. Luego seguimos con, a base de peróxido, tenemos el peróxido de hidrógeno. Otro ejemplo de a base de peróxido tenemos el ácido peracético, que es mezcla de peróxido de hidrógeno con ácido acético. Este también es ampliamente utilizado en procesos de hospital. Estos se utilizan desde concentraciones desde 0.90%, son concentraciones bastante bajas, por los que nos pueden servir. Lo bueno de los productos a base de peróxido de hidrógeno es que sus productos que quedan después de las reacciones son productos que son bastante amigables con el ambiente, normalmente son agua, normalmente se descompone en agua, y otros compuestos que son bastante nobles con el ambiente. Luego tenemos el monopersulfato de sodio, que normalmente se ve que actúa, es un oxidante también,
y normalmente actúa acompañado de cloruro de sodio. Luego tenemos lo que son los amonios cuaternarios. Este tema es bastante bonito porque los amonios cuaternarios son diversos compuestos que han sido desarrollados desde hace varios años y ellos siguen básicamente la estructura del amonio, del ion amonio, en el cual podemos ver que hay un nitrógeno central y tenemos 4 ramificaciones. Entonces, por eso es que se le llama amonio cuaternario, porque tiene esas 4 ramificaciones. El primer amonio cuaternario o el amonio cuaternario de primera generación es este que tenemos al lado izquierdo, es el alquil dimetil bencilamonio chloride, lo puse en inglés, sería el cloruro de alquil dimetil bencilamonio. Este se puede presentar, como vemos hay porcentaje, no, es una mezcla de varias ramificaciones según esta cadena alquilada. Pues se presentan varias composiciones, pueden haber desde 12, 14 hasta 18 carbonos. Entonces, siempre puede estar acompañado por un ion cloro o puede estar acompañado por otro compuesto, pero la parte central de nuestro amonio cuaternario es esta. Este es el amonio cuaternario de primera generación. Normalmente, bueno, la literatura indica que estos son más tóxicos, según va aumentando la generación se vuelven menos tóxicos, entonces el de primera generación sería el más tóxico. El de segunda generación, pues tenemos el alquil dimetil etil bencilamonio cloruro. Este cambia, si se fijan, aquí no tenemos esta ramificación y aquí tenemos este grupo etilo. Entonces, esto permite que haya una menor toxicidad al ambiente. Este es el de segunda generación y presenta también comportamiento con menor agente espumante, genera menos espuma. Entonces tenemos primera y segunda generación. Ya la tercera generación es una mezcla de primera con segunda generación. Para cuarta generación tenemos estos 3 diferentes grupos, tipos, perdón, en los cuales desaparece nuestro anillo de benceno y tenemos cadenas lineales en ambos extremos. Siempre tenemos, obviamente son amonios cuaternarios, tenemos el nitrógeno en el centro con sus 4 cadenas ramificadas. Para el amonio cuaternario, según nuestra referencia de la EPA, solamente se han hecho estudios contra el amonio cuaternario, contra el SARS-CoV-2. Es el único que se ha hecho un estudio específico para demostrar que sirve para inactivar. Entonces, podemos ver que es un conjunto de desinfectantes que son bastante buenos, en este caso, para nuestros procesos de desinfección y nuestro proceso de combatir el SARS-CoV-2. Sin embargo, a nivel, por ejemplo, de hospitales no es el que más se utiliza. Ya vemos que tiene un mayor amplio, tiene una mayor cobertura frente a otros microorganismos, lo que es el cloro. Pero a nivel de doméstico, pues este cumple nuestras expectativas y puede ser utilizado sin ningún problema. De primera generación ya hay estudios que desde concentraciones desde 0.26% ya puede ser utilizado contra el SARS-CoV-2 en tiempos de 5 a 2 minutos. Lo malo de este, como les comentaba, que es tóxico, también es poco biodegradable. Entonces, nos que habíamos quedado en primera, segunda y tercera generación. La cuarta generación pues, puede estar constituido por el octil, por el dioctil o por el didecil. Y la quinta generación pues es una combinación de estos, y en estos productos que se están utilizando contra el SARS-CoV-2 se ve mucho la utilización tanto de esos de cuarta generación con el de primera generación. Que es conocido bastante como cloruro de benzalconio y que a muchos les suena conocido. Este cloruro de benzalconio pues, se utiliza también en la industria cosmética. Hay muchos productos cosméticos que lo contienen y lo puede llevar en concentraciones permitidas, ¿verdad? Es un compuesto restringido. Luego tenemos lo que son los alcoholes, tenemos el alcohol etílico. Hay un
producto que asegura que está aprobado por la EPA, que asegura que el alcohol etílico en 30 segundos y a concentraciones desde 29.4% ya puede tener una acción sobre microorganismos, lo cual es bueno porque lo podemos utilizar tal vez para desinfección de nuestras computadoras, al igual que el alcohol isopropílico, nos sirven para desinfectar algunos aparatos eléctricos. También tenemos el hexanodiol. Este compuesto pues también se utiliza en cosméticos. Este se utiliza más como solvente y como acondicionante en productos cosméticos, pero también ha demostrado que tiene acciones contra algunos tipos de microorganismos y contra un tipo de coronavirus que es el coronavirus de humanos. Se ha demostrado pues que tiene actividad en concentraciones pequeñas, desde 1%. Tenemos también algunos ácidos que nos pueden ayudar a combatir el SARS-CoV-2. Tenemos el ácido cítrico, el ácido desilbenzensulfónico, el ácido glicólico, el ácido clorhídrico, el ácido láctico, el ácido octanoico, el ácido peracético, que también esto lo podemos catalogar dentro de la categoría de los que son derivados del peróxido, porque está mezclado con el peróxido, y el ácido peróxido octanoico, también similar. El ácido cítrico me llamó la atención también que hay productos que contienen concentraciones solamente de ácido cítrico que también nos pueden ayudar a combatir el SARS-CoV-2. Luego tenemos los compuestos fenólicos. Estos normalmente se encuentran combinados, el ortofenilfenol, el paraterciario amilfenol también, y el ortobencil estos se pueden encontrar mezclados para combatir el SARS-CoV-2 y diferentes microorganismos. También se pueden encontrar solos. Lo bonito de los compuestos fenólicos es que fueron uno de los primeros productos desinfectantes, pero que su uso ha decaído pues, por ser derivados, por tener diferentes anillos bencénicos, pues demuestran cierta toxicidad. Entonces su uso se ha deshecho un poco. Entonces los compuestos fenólicos también, como fueron de los primeros compuestos para desinfección, en algunas literaturas existe una clasificación o un grado que se comparan según la acción desinfectante que tengan los compuestos fenólicos. O sea, sirve como medida de estandarización de la acción de los desinfectantes. Y por último tenemos aquí el 2-isopropil 5-metilfenol, conocido también como timol, y no sé si les suena a algunos de las clases de orgánica, que este es un monoterpeno presente en los aceites esenciales de tomillo y de orégano, en el cual hay productos que contienen concentraciones desde 0.23% que ya nos ayudan a combatir muchos microorganismos, y dentro de esos muchos microorganismos combate microorganismos que son más fuertes que el SARS-CoV-2, entonces por lo tanto nos ayuda a combatir el SARS-CoV-2. Entonces como que es un tema interesante por la parte de botánica, podemos extraer ese tipo de compuestos. Tenemos el glutaraldehído, que también tiene amplio uso en lo que son los procesos de hospitales, al igual que la clorhexidina. Esto se usa, la clorhexidina no está en este listado EPA, pero tal vez es porque el uso principal de la clorhexidina es utilizado como antiséptico, es decir, para una superficie que está viva, un tejido vivo, por ejemplo, en operaciones de hospitales y etcétera. Entonces, por eso es que no está incluido, pero la clorhexidina tiene un amplio espectro de ataque contra varios microorganismos. Entonces, aquí están las referencias que les comentaba. Y como conclusiones rápidas, porque yo sé que sí ya me pasé un poquito del tiempo, como conclusiones rápidas es que reconocer que la acción de limpieza es primordial, tanto para eliminar materia orgánica como para eliminar también por arrastre ya vimos que en algunos casos pues sí nos ayuda a eliminar microorganismos. Por lo tanto es una actividad primordial al momento de que nosotros queremos higienizar un lugar. Ya vimos que lo que es la sanitización pues está compuesto tanto como por la parte de limpieza y por la parte de desinfección.
Entonces la limpieza es algo clave. Ya vimos que la limpieza depende mucho del tipo de suciedad que nosotros queramos contrarrestar. En el aspecto de la desinfección, pues ya vimos que depende mucho de que tengamos, de cuál es nuestro presupuesto para poder adquirir un desinfectante, cuál es el microorganismo que queremos atacar, en qué condiciones, cuáles son los materiales en los que va a estar en contacto, y así cada uno de los factores que vimos. Como conclusión también podemos determinar que el SARS-CoV-2 tiene una estructura característica bastante fácil de atacar. En el caso de todos los compuestos como amonio cuaternario, a diferencia de los oxidantes, pues estos atacan penetrando lo que es la superficie de los microorganismos, y esa es la manera en la que pueden atacar. Entonces, como conclusión básica, pues eso, el SARS-CoV-2 es fácil de inactivar, y tenemos una amplia, gran cantidad de productos que nos pueden servir. No solo es amonio cuaternario, yo confío mucho en las soluciones de cloro, siempre y cuando se realicen diariamente y se tengan en un envase que impida que le penetre la luz, y así poder protegerlo. Entonces, con esto termino, y pues los espero para la ronda de consultas, si es que tenemos, y muchas gracias. Muchas gracias por su participación, ingeniera. La experiencia que nos ha compartido hoy será de mucho provecho para todos los presentes en cuanto a técnicas de desinfección en estos momentos de COVID-19. Se les recuerda a los asistentes que si tienen preguntas pueden escribirlas en el chat, y al finalizar se harán llegar a los conferencistas. Asimismo, estar pendientes del enlace del formulario que se colocará en el chat al finalizar la ronda de preguntas, el cual se utilizará para generar la lista de diplomas de participación. Ahora damos paso a la participación del ingeniero Gerardo Moreira. Ingeniero, tiene la palabra. Sí, buenas tardes. Buenas Yo tardes. quisiera hablar el día de hoy de un tema sumamente importante en lo que se da en todos los proyectos que se manejan, que es el equipo de protección personal. El objetivo básicamente es fomentar entre los participantes iniciativas de salud y seguridad en sus áreas de trabajo. Al finalizar, pues los participantes serán capaces de listar al menos 5 tipos de equipo de protección personal y las aplicaciones de acuerdo a las normas internacionales. Cabe mencionar que en Honduras el uso del equipo de protección personal viene siendo como una opción. Todavía son pocas las compañías que lo acogen en su política como obligatorio. Una parte importante que se tiene que tener al inicio de cualquier trabajo o al inicio de cualquier proyecto es identificar los servicios médicos disponibles. Estamos ante una situación atípica en el sentido de que normalmente solo se contaba con el hospital más cercano para la atención primaria de los pacientes. Sin embargo, dada la situación del COVID, muchos de los hospitales o clínicas pues están saturados. Esto nos obliga a tener algún tipo de medida de contención previa antes de derivar a un paciente a un centro hospitalario. Es decir, para el caso de los pacientes con COVID, tiene que haber un sistema médico primario para poder derivar al paciente para ser atendido. Los proyectos tienen que contar con el personal médico disponible para asesorías y consultas, hacer previsiones antes de comenzar el proyecto para una atención médica oportuna en caso de una lesión seria, instalaciones médicas inmediatas y o personal entrenado en primeros auxilios disponibles en el sitio. Es difícil al momento de tener un accidente, cuando las personas no han sido entrenadas, se empiezan a hacer las preguntas de qué hacemos, a dónde llevamos el paciente, cuenta con un seguro médico, lo llevamos al hospital escuela, hay que llevarlo al seguro social. Entonces, todo ese tipo de planificación tiene que estar previamente establecida en los proyectos. Aquí tenemos alguna información
de los transportes oportunos de las personas lesionadas. Como lo mencionaba anteriormente, durante la pandemia hubo un tipo de saturación en lo que era el servicio médico. Personalmente me tocó escuchar al llamar a una ambulancia decir que en el momento estaban saturadas. Entonces, tiene que haber un buen plan de contingencia para prevenir ese tipo de situaciones. ¿Okay? Para darles un ejemplo, en 1970 las cifras manejadas por el Congreso Legislativo de Estados Unidos arrojaron que habían 14,000 trabajadores muertos, 2.5 millones de trabajadores deshabilitados y 300,000 casos nuevos de enfermedades profesionales. Eso fue en 1970, cuando las políticas pues eran un poquito menos restringidas, y eso nos da la iniciativa de ver qué tan serios son los accidentes de trabajo, las enfermedades profesionales en nuestra área de trabajo. Lo que nosotros buscamos es siempre la prevención, tratar de evitar en lo posible llegar a una situación en la que tengamos que trasladar a un colaborador nuestro a un centro hospitalario. Para eso tenemos ciertas medidas de control. Aquí tenemos lo que es la jerarquía. Tenemos el equipo de protección personal como la base, el entrenamiento y procedimiento, las nociones de labor, los controles de ingeniería, que vamos a hablar posteriormente de ellos, y la eliminación de la interacción humana. Vamos a hablar un poquito al respecto más adelante en la presentación. Los controles de ingeniería. Si la maquinaria o el ambiente de trabajo puede modificarse físicamente para prevenir la exposición del empleado a un peligro potencial, entonces el peligro puede ser eliminado con un control de ingeniería. Esto quiere decir que se evalúan los riesgos de la situación en la que está expuesta el empleado y se pueden hacer algún tipo de modificaciones. Lo que se ha visto ahora durante la situación del COVID, en muchas áreas han puesto lo que son barreras entre el personal o en las áreas que tienen atención al público. Tenemos barreras físicas en las que el personal ya no tiene un contacto directo con la persona que está atendiendo. Esto se ha incrementado su uso. Ese es un tipo de un control de ingeniería. Aquí tenemos otros ejemplos. Cambiar las especificaciones del diseño inicial, sustituir por materiales menos peligrosos, cambiar el proceso, encerrar el proceso, aislar el proceso de ventilación. Aquí tenemos varios controles de ingeniería. Por ejemplo, hay máquinas que generan polvo y tienen un spray que lo que hace es controlar el polvo. Adicionalmente, se riega agua para evitar el control de polvo. Este tipo de actividades son muy frecuentes en la construcción de carreteras. Como les mencionaba, en Honduras es un poco limitado su uso. En algunas construcciones de carretera ustedes pueden ver que hay bastante polvo porque no llevan un control, valga la redundancia, un control de polvo adecuado. Se tiene que estipular la frecuencia que cada cuánto tiene que hacerse el control de polvo, ya sea con agua o con alguna otra sustancia. Normalmente en Estados Unidos usan un tipo de pegamento que aumenta la duración para eliminar lo que es el polvo en la carretera. Tenemos también algunos controles en las herramientas que se les pone los botones de seguridad. Lo que mencionaba, se ponen visores para proteger los ojos de los proyectiles. Las instrucciones del uso y las situaciones que se debe hacer en caso de emergencias
tienen que estar también disponibles en los lugares donde existe maquinaria. Aquí tenemos también algunas recomendaciones que se tienen que hacer cuando se hacen revisiones de los equipos. Tiene que asegurarse de que el equipo esté en una posición de descanso, que no vaya a haber un movimiento aún cuando el equipo esté apagado. Las actividades rutinarias sin medios de protección actualizados también puede ocasionar accidentes. Tiene que asegurarse la persona de que todos los equipos pues tengan energía, tanto potencial, eléctrica, para que no puedan causar lesiones. Aquí tenemos un control de eliminación de peligros en el trabajo. Si los empleados se pueden cambiar de ubicación del sitio donde están expuestos a un peligro potencial, cambiando la forma como realizan el trabajo, entonces el peligro puede ser eliminado, poner en práctica un control de eliminación. Aquí tenemos un ejemplo de todo lo que no se debe hacer. Tenemos a una persona trabajando con un vehículo que solo está sostenido con unos palos ahí artesanalmente. Los controles de eliminación lo que nos hace ver es eliminar completamente el peligro. Aquí tenemos un ejemplo de un operador que está trabajando con una maquinaria donde la alimenta de frente a la maquinaria. En esa situación, él se expone a que la máquina pueda expulsar el material con el que se está trabajando y causarle algún tipo de lesión. Aquí tenemos otro tipo de riesgo de aplastamiento. Es muy común cuando tenemos algún equipo hidráulico que por alguna falla en el sistema puede tener fuga y ocasionar algún riesgo de aplastamiento. Hay que seguir las instrucciones del fabricante y lo más recomendable es asegurar las piezas móviles para evitar que éstas caigan directamente sobre la persona. Esto es lo que nosotros tratamos de evitar y hacer conciencia con nuestros colaboradores. La imagen es una situación bien común. En la primera parte pueden ver un andamio completamente improvisado, donde las personas pues colocan los materiales que encuentran a su disposición para elaborar un andamio improvisado. En el segundo sí tenemos un andamio autorizado, sin embargo las personas que lo instalaron en desnivel, lo que ocasiona un peligro inminente para las personas. Y en el último ejemplo tenemos el andamio correctamente instalado, pero miramos que el operador lo está utilizando sin las medidas de seguridad correspondientes. Aquí tenemos un ejemplo que es bastante común en nuestro medio, utilizar el último escalón de las escaleras abiertas. Es una práctica muy común en nuestro país. Es algo que se debe evitar siempre. Los montajes de estructura de techo, lastimosamente en nuestro medio, pues el uso de las líneas de vida es desconocido, a menos que se esté trabajando en algunas instalaciones donde lo exigen. Normalmente miramos a nuestros trabajadores haciendo maromas. Ahí ustedes pueden apreciar cuando van por la calle de repente a alguien instalando un rótulo, trabajando en un techo en altura. Y pueden ver que ellos pues carecen de algún tipo de protección contra una caída inminente. La prioridad: proteger a empleados de peligros específicos en el sitio de trabajo. La obligación de los patronos es proteger a los empleados contra peligros tales como maquinarias, sustancias peligrosas, procedimientos en el trabajo que puedan causar lesiones. Los patrones deben reducir, eliminar peligros a través de controles de ingeniería viables, usar el equipo de protección personal adecuado.
para reducir cualquier situación de peligro. Hay que recordar que el equipo de protección personal es nuestra última línea de defensa contra un accidente potencial. Con la situación del COVID se dieron bastantes situaciones nuevas en cuanto a la manera de laborar. Parte de esas situaciones es que el patrono pues tiene que proveer todo el equipo de seguridad para que el empleado pueda realizar sus labores en una manera segura. Sin embargo, al inicio ustedes pudieron ver que hubieron muchas situaciones que se mencionaban, como el uso de cabinas de desinfección, que al final no fueron recomendadas por la OMS, pero al inicio de la pandemia sí tuvieron bastante auge. Entonces, todo ese tipo de situaciones, todos los materiales son suministrados por el patrono. Aquí también debe disponer de procedimientos de selección, entrega y uso del EPP como parte de rutina diaria de operación. Lo primero que se hace es evaluar el sitio y las condiciones de trabajo a realizarse para determinar si hay peligros presentes o es probable que aparezcan, el cual necesita el uso del equipo de protección personal. Se tiene que hacer un análisis completo de todas las actividades que rodean al empleado en una instalación. Se hace un análisis completo, se hace un control, un FMEA, un control de modos de falla. Y a la par del control de modo de falla se hace un control plan. Para cada modo de falla tiene que haber una medida de control para mitigar esta situación. Parte de las medidas de control para mitigar la situación son los equipos de protección adecuados. También se requiere recibir algún tipo de entrenamiento para su uso. Hay personas, como ya lo hemos visto en la calle también, que se les da su mascarilla, pero la andan en la barbilla, no se cubren ni la nariz, no se cubre ni la boca. Y eso pues no está haciendo la función que se requiere el equipo de protección. También miramos a personas en motocicleta en la calle con el casco en la mano. Ese es otro buen ejemplo de una falta de uso del equipo. A los empleados que requieran el uso del equipo de protección deberán recibir entrenamiento mínimo similar a este. ¿Cuándo es necesario el equipo de protección? ¿Qué tipo de equipo de protección es necesario? ¿Cómo ponérselo, quitárselo, ajustárselo y usarlo de manera apropiada? ¿Cuáles son las limitaciones del equipo? El cuidado y mantenimiento y la vida útil y cómo desecharlo de una manera apropiada. Esto lo podemos ver diariamente en lo que son el uso de las mascarillas, guantes y todo lo que nos rodea al momento de ingresar o salir de nuestras casas. Aquí tenemos algunos ejemplos de equipo de protección para los empleados. Para los ojos tenemos lentes de seguridad, para la cara las caretas protectoras, que también son muy utilizadas con la situación de la pandemia. Cascos, calzado de seguridad, las manos y brazos, guantes, el cuerpo con chalecos y tapones para los oídos para proteger la audición. Aquí tenemos algunos ejemplos de los lentes hechos con marcos de seguridad de metal plástico. La mayoría de las operaciones necesitan protectores laterales también. Se usan para moderar el impacto de las partículas producidas por labores tales como carpintería, pulidos y remoción de rebabas, que ocurre mucho en el área de soldadura. Es una de las situaciones más comunes cuando el operador de soldadura no utiliza sus lentes. Aquí tenemos más ejemplos de equipos de protección personal. Está una mascarilla, los guantes para soldar. Los empleados que usan herramientas manuales y motorizadas y estén expuestos al peligro de objetos que caen, que vuelan abrasivos y que salpiquen, o expuestos a polvos, humos, nieblas o vapores o gases peligrosos,
deberán ser provistos del equipo protector personal apropiado necesario para protegerlos del peligro. Aquí tenemos otro tipo de guantes. Estos son para trabajos con superficies con bordes afilados. Y el zapato con el famoso cubo de seguridad con puntas de acero, que le dicen que es para prevenir heridas en los pies si la carga cae. Es un zapato muy común entre los estudiantes de ingeniería. Aquí tenemos algunos ejemplos de protectores auditivos. Tenemos los protectores para los oídos, los tapones y tapones para el canal auditivo. Aquí hay unos métodos de protección respiratoria. Tenemos una mascarilla. La mascarilla, valga la redundancia, para que sea efectiva, no tiene que ser en una superficie donde la persona tenga barba o bigote, porque eso pues genera que no trabaje efectivamente. En el otro tenemos un aspirador de vapores, ahí donde está el soldador puede trabajar, y tiene un extractor de vapores, y la otra persona pues usa una mascarilla con filtros incorporados. Aquí tenemos parte del equipo de protección contra caídas. Tenemos las famosas líneas de vidas, guantes, cuerdas, todo lo que se usa cuando trabaja en altura. Aquí tenemos otro ejemplo de las líneas de vida resistentes. Como pueden ver, estas tienen que ir sujetas a un objeto que no se vaya a mover. Hay personas que lo amarran al mismo andamio y esa es una práctica inadecuada. La línea de vida tiene que estar sujeta a un objeto que al momento de caer, pues la persona quede en suspensión antes de tocar el suelo. Aquí tenemos protección extrema contra derrames. Ya es un equipo completo. Pueden ver que va cubierto todo el cuerpo con su mascarilla, casco. Ninguna parte del cuerpo entra en contacto con el ambiente. Y tenemos alguna señalización que se pone en los lugares donde puede haber algún tipo de situación. Ahí tenemos riesgo por aplastamiento, soportes antes de dar mantenimiento al equipo. Son recomendaciones que se ponen al momento de dar mantenimiento a un equipo. Otra parte importante es el mantenimiento de la maquinaria. Se recomienda poner candados a los interruptores. Cuando se bajan, se colocan los candados para evitar que una persona venga y los coloque de nuevo en la posición de activos. En otros lugares lo que se hacen es que le quitan completamente los fusibles. Aunque la persona los suba, pues no quede energizado. Esto es para evitar que los trabajadores puedan sufrir daños al momento de trabajar con equipos eléctricos. Las escaleras, tenemos que al subir o bajar de una escalera se deberá hacer de frente a la misma. Se deben mantener por lo menos 3 puntos de contacto cuando esté ascendiendo o descendiendo por una escalera. Muy importante, no deben cargarse objetos al subir una escalera porque podría causar inestabilidad y una caída inminente. Muchas veces miramos a los operadores que suben a la escalera con carga, con bolsas de cemento, con materiales, y eso es una práctica inadecuada. Y aquí tenemos que una parte de lo que se debe hacer cuando tenemos una situación. Aquí tenemos un lavador de ojos para tóxicos corrosivos. Estas estaciones tienen que estar disponibles en los lugares donde se trabaja con ese tipo de riesgo, donde le puede caer contaminante a los ojos. Ahí lo podemos ver. Hay otros lugares donde cuentan con las famosas duchas rápidas,
donde la persona sí es tocada por algún químico, pues entra a una unidad que está disponible en el área donde puede lavarse rápidamente para evitar que la sustancia entre en contacto con el cuerpo. Y la parte de higiene, que es lo que está actualmente haciéndose bastante énfasis, se debe proporcionar un suministro de agua adecuado en todos los lugares de empleo. Hoy en día esto es tomado más en serio porque los lugares normales como los dispensadores de agua o los lugares donde se toma café pueden ser sitios de contaminación, por lo que se tiene que hacer con sumo cuidado al momento de utilizar estos lugares actualmente. Lo recomendable es que cada quien pues ande su recipiente para ser abastecido de una manera que no pueda entrar en contacto con el resto del personal que está en el sitio. Y ahí están algunas recomendaciones. No se puede sumergir un recipiente dentro del recipiente destinado para el agua. Lo que se usaba antes, que uno lo agarraba de la manguera completamente. Esas prácticas pues están eliminadas. Y el control de plagas. Todo espacio de trabajo cerrado será construido, equipado y mantenido de tal forma que evitar ingreso de roedores, insectos y otras alimañas. Será implementar un programa de exterminación continuo y efectivo donde sea detectada su presencia. Cabe mencionar que no solo estamos siendo afectados actualmente por lo del COVID, hay una epidemia de dengue bastante fuerte que no se le ha dado la relevancia debida y hemos batallado con esta situación por muchos años. Se miraban los camiones fumigando en la calle, pero si tuviéramos las medidas de control adecuadas, pues se reduciría bastante lo de eliminación de los criaderos de zancudos, mantener limpios los solares, todas esas actividades. El fin primordial es la prevención. Y quiero terminar con un cuento que me contaron. Había un bosque en el que vivían muchos animalitos. De repente este bosque se empieza a incendiar y todos los animalitos empiezan a huir. Solo hay un gorrioncito que va al río, moja sus alitas, vuela sobre el bosque incendiado y deja caer una gotita de agua tratando de apagar el incendio. Va al río, moja sus alas de nuevo, vuela sobre el bosque incendiado y una o dos gotitas de agua deja caer tratando de apagar el incendio. Pasó un elefante y le grita al gorrioncito: no seas tonto, huye como todos. ¿No ves que te vas a achicharrar? El gorrioncito voltea y le dice: no, este bosque me ha dado todo, familia, felicidad, me ha dado todo lo que tengo. Y le tengo tanta lealtad que no me importa que me muera, pero voy a tratar de salvar este bosque. Va al río, moja sus alitas y revolotea sobre el bosque incendiado y deja caer una o dos gotitas de agua. Ante esta actitud, Dios se compadece y deja caer una tormenta y el incendio se apaga. Y este bosque vuelve a reverdecer y florecer y todos los animalitos vuelven a regresar a ser felices, más felices de lo que era antes. Yo comparo este bosque con mi país, como estamos ahora. Tal vez estamos en un gran incendio, en una gran crisis política, social, económica y moral, pero yo les pido a ustedes que todos los días dejemos caer una o dos gotitas de sudor y de trabajo. Si así lo hacemos, nuestra nación se los va a agradecer y Dios nos bendecirá. Muchas gracias. Muchísimas gracias, ingeniero, por su valiosa participación y por compartir con nosotros su experiencia en esta importante temática. Damos por concluidas las disertaciones de los conferencistas y pasaremos ahora a la ronda de preguntas. La primera pregunta de hoy está dirigida a la ingeniera Francia y nos dice: Claudia, ¿cómo puedo saber que lo que me vendieron fue amonio cuaternario? El cloro lo identifico, pero ese líquido, ¿cómo se hace? He visto que parece agua.
Ok, muy bien. Con respecto a la pregunta de Claudia, pues es que es bien difícil determinar con solo verlo si es amonio cuaternario o no. Lo que sucede es que este tipo de productos que están categorizados como productos higiénicos, por legislación nacional es obligatorio que cuenten con un registro sanitario para poderse comercializar en el país. Entonces, lo primero que uno debe de hacer es comprar en un lugar confiable. A veces es un poco conflictivo, ¿verdad? Porque hay muchos microempresarios, pero el hecho de ser microempresario, pues también le debe de exigir que antes de proveer un servicio usted tenga los conocimientos básicos o que por lo menos esté capacitado y conocer bien con qué materiales va a fabricar su producto, porque muchas veces ha pasado que usted compra un amonio cuaternario, compra un envase con amonio cuaternario y el que se lo está vendiendo probablemente no le está diciendo ni cómo se utiliza, ni cómo se almacena, ni a qué concentración viene, ni para qué tipo de superficies es. Entonces, un registro sanitario, aparte de que es un requisito nacional, lo que hace es que el fabricante debe de presentar muchos requisitos técnicos para poder vender su producto. En este caso, para el registro sanitario se evalúa lo que es la etiqueta, qué se le está diciendo al que lo va a utilizar, a la persona final. Se le dice la composición, para qué tipo de microorganismo va a actuar y otro tipo de cosas. Actualmente quien regula esto es ARSA. ARSA tiene a su disposición lo que son los registros sanitarios del país de productos higiénicos y de otro tipo de productos, pero en esta pregunta en concreta, pues son ellos. Entonces es una pregunta complicada, ¿verdad? Porque mi recomendación sería comprar productos confiables, que cuenten con registro sanitario y comprarlo en un lugar donde usted sabe que es un comercio legal y usted encargarse de leer la etiqueta y ver que sea un producto formal, que le diga cómo utilizarlo, cuál es la composición. Ok, muchas gracias, ingeniera. La siguiente pregunta va dirigida al ingeniero Gerardo. Marvin pregunta, las medidas de seguridad más que todo se da en grandes y quizá en pequeñas empresas. ¿Qué hacer con aquellos sectores, por decir así, las construcciones pequeñas, que no usan medidas de seguridad en cuanto a la elaboración de andamios? ¿Cómo hacerles conciencia a ellos que está en juego su vida? Sí, pues es una cuestión de reforzar. Hay instituciones actualmente de formación que hacen bastante énfasis en la cuestión de seguridad, como el Infop. Lastimosamente, mucha de la formación de nuestros obreros, pues es una formación empírica. Han crecido de la manera como ellos les han enseñado a hacer las situaciones. Para darles un ejemplo, yo recuerdo que hace muchos años, cuando ustedes, bueno, los de estudiantes de ingeniería trabajaban en sus vehículos, se ponían la ropa más vieja, inclusive algunos hasta se ponían grasa en la cara y de esa manera pensaban que eran buenos mecánicos. Las cosas han cambiado hoy en día, hay bastantes escuelas técnicas, inclusive ustedes pueden ver ahora los mecánicos en las empresas normalmente tienen una presentación bastante limpia, inclusive yo he logrado ver algunos mecánicos con camisas polo que usan guantes desechables para no engrasarse, pero todas estas situaciones es con pura formación. No hay manera, se están haciendo varias iniciativas con la Secretaría del Trabajo, pero la labor tiene que ser de conciencia. Lo que le puede decir, cuánto cuesta un dedo para una persona, cuánto cuesta una mano, cuánto cuesta un pie, cuánto cuesta tener un trabajador inhabilitado porque tuvo una caída y tiene que ayudarlo con el sustento por el resto de la vida. Entonces, es una cuestión de conciencia. Al final, las personas tienen que darse cuenta que lo más importante es la seguridad. De ahí, como pueden ver, lo del equipo de protección tienen que verlo como una inversión y no como un gasto de los proyectos. Muchas gracias, ingeniero.
Lucy también pregunta, ¿cuáles pueden ser los equipos de protección personal adecuados para el uso común? Es decir, para fuera de casa, transporte público, en estos momentos frente al COVID-19. Ok, cada equipo es dependiendo de la actividad que ustedes van a realizar. En el caso de la pregunta, lo más recomendable es el uso de la mascarilla. Tiene que ser una mascarilla quirúrgica. Tiene que estar, como les digo, no puede ser reutilizable. Si tienen mascarillas reutilizables, pues tienen que estar propiamente desinfectadas. Las caretas son bastante recomendadas también para el tipo de transporte, y las medidas de distanciamiento es lo que está recomendando los organismos que están haciendo este tipo de actividades: mascarillas, caretas y el distanciamiento social. Muchas gracias, ingeniero. Ya para finalizar, la última pregunta que tenemos puede ser respondida por cualquiera de los dos. Nos dice Dionisio, ¿por qué si el virus es tan fácil de destruir con jabón, cloro o las demás sustancias mencionadas, después de 6 meses de estar tomando estas medidas contra el virus no se pueden disminuir los casos? Bueno, primero que permiso, ingeniero Gerardo. Primero que la vía de contaminación a través de que usted se puede contaminar de este virus a través de superficies no es la única vía. Existen dos vías. Está la propagación de personas a personas y está la propagación a través de las diferentes superficies con las que estamos en contacto. Entonces, y obviamente la más crítica es la de persona a persona, ¿verdad? No es mi área de estudio. Lo que sí hay evidencias es que si se siguen las recomendaciones de limpieza y de desinfección adecuadas, usted disminuye bastante el riesgo de contraer. El problema ya es cuando está en contacto con otras personas. Sí, yo quisiera agregar también, es parte cultural. Nuestro cuerpo es la primera barrera que tenemos contra los virus, es decir, tenemos que tener un cuerpo con las defensas altas, y como lo mencionaba la colega, no es solo por superficie, sino que hay una serie de malas prácticas que se dan. Ustedes pueden ver a través de las redes sociales cualquier cantidad de memes que se ven. Sale una persona con guantes y comiendo churritos. Entonces, no tiene sentido. Mucho de eso tiene que ver con la conciencia que tenemos como personas. El tener reuniones, el tomar del mismo vaso, el hacer todo lo que se hacía antes normalmente, inclusive el llegar a su casa y no ducharse. Por eso es que el virus ha tenido menos efectos en otras culturas comparadas con nosotros. Ustedes pueden ver en el caso de los japoneses, pues ellos ni siquiera están en aislamiento actualmente, pero porque la cultura de ellos así ha sido. Inclusive ellos desde hace mucho tiempo usaban las mascarillas cuando ellos estaban agripados para no contagiar a los demás. Pero aquí estamos todavía empezando. Gracias a Dios se ha mejorado bastante. Ya la gente pues hace bastante conciencia, entra, se lava las manos antes de comer, tiene mucha precaución, andan con sus mascarillas, por lo menos las personas que sí tienen el cuidado sobre esta situación. Y eso es básicamente por lo que hemos batallado tanto. Muchísimas gracias, ingeniera Francia. Muchísimas gracias, ingeniero Gerardo, por responder las preguntas de todos los asistentes el día de hoy. A todos los participantes que desean ser acreedoras de su diploma de participación, se les notifica que ingresen al chat y den clic al enlace del formulario, el cual cierra a las 13:50 p.m. Agradecemos su presencia el día de hoy y los animamos a seguir participando en las próximas actividades que se desarrollarán por la vinculación Universidad-Sociedad de la Facultad de Ingeniería. Ahora le doy la palabra a la ingeniera Guadalupe Núñez, quien dará el cierre de esta conferencia. Buenas tardes a todas y a todos. Quiero agradecer al ingeniero Moreira, quiero también agradecer a la ingeniera Francia
por tan excelente exposición y temas de actualidad y que todos debemos de seguir todos los pasos pues que han indicado ahorita y también a través de las preguntas que han dicho los expositores. Agradezco también a todos los asistentes por tener ese tiempo para escuchar nuestras conferencias. Igualmente al equipo de vinculación Universidad Sociedad de la Facultad de Ingeniería, que sin ellos no fuera posible todo lo que son estas conferencias. Gracias a todos, los esperamos en las siguientes conferencias del martes y del próximo jueves. Gracias a todos y que tengan una feliz tarde y que vayan siempre con Dios para que tengamos buena salud. Gracias. Feliz tarde, muchas gracias. Muchas gracias, feliz tarde. Muchas gracias. Feliz tarde. Gracias, Inge. Gracias, Inge. Gracias a los dos Inges. Muchas gracias, ingeniera. No, gracias a usted también. Tiene toda la razón en decir de la cultura en nuestro país.